Gloria a Dios. El tema es llamado eh, Conociendo mi Biblia, ¿verdad? Ya vamos por la quinta parte. ¿Verdad? Usted dirá, ¿por qué tantas partes? Porque estamos yendo despacio, pero para aprender más. Amén. Y pues ya terminamos lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar con el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, para iniciar con el Nuevo Testamento, vamos a dar una introducción en esta quinta parte para luego abordar libro por libro ya en las siguientes partes. Amén. ¿Usted qué entiende por testamento, hermano? ¿Qué entiende usted por testamento? ¿Qué se le viene a la mente cuando usted dice testamento? Muchos sabrán que se referirá a una herencia, ¿verdad? Que cuando alguien muere, pues hay que leer su testamento para ver a quién le dejó cada cosa, ¿verdad? Entonces, está entrelazado a testamento, porque el testamento realmente es eh, las decisiones o las voluntades de una persona que en vida eh, tenía bien realizar y que él desea que se realicen cuando él ya murió, ¿verdad? Entonces, para eso él deja como testigo a un abogado, el cual a él le firma el documento, que es el testamento, para que pueda leerlo en presencia de los familiares y pueda saber a quién le dejó cada cosa, ¿verdad? Entonces, algunas denominaciones cristianas le han arrancado la hoja que dice Nuevo Testamento y Antiguo Testamento a la Biblia, porque para ellos no es testamento, porque ellos dicen que ni que Dios estuviera muerto. Y es cierto, Jesús murió, pero el tercer día resucitó, dicen ellos. Entonces, no puede ser un testamento, porque si fuera un testamento, entonces no estuviéramos hablando que Jesucristo no resucitó. Entonces, estas personas de esta denominación X, que les voy a ser sincero, no conozco el nombre, le han arrancado las hojas y dicen que ellos lo separan mejor en antiguo pacto y nuevo pacto. Ahora, yo voy a explicar por qué la palabra testamento. No se refiere a la muerte. La palabra testamento, si usted se dará cuenta, tiene la misma raíz gramatical que la palabra testigo. Testamento, testigo. Si comienza de la misma manera, no sé si me doy a entender, porque realmente el abogado es un testigo de las decisiones de la persona que en vida estuvo. Entonces, el testamento es un testimonio, y por ahí cuando usted pasa aquí al frente a dar un testimonio, está testiguando algo que le sucedió. Usted está dando testimonio de eso, ¿me entiende? Entonces, la palabra testamento no es porque esté muerto Jesucristo, sino porque es un testigo de Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender, pero el testamento no puede ser válido si no hay testigo del mismo. Imagínense que un padre de familia haga una su nota y diga yo, bueno, le voy a dejar mis 2 vacas a fulano, le voy a dejar los coches a sultano y le voy a dejar tal cosas a mengano, ¿verdad? Y le deja cada uno, pero aunque él lo firme, eso no va a tener validez, porque no hay un testigo de que él lo hizo. Por eso que tiene que ser un abogado y notario que lo ponga ante la ley. Y fíjese, hermano, que los dos testamentos son realmente dos testigos de Dios. Un antiguo testigo y un nuevo testigo. Y si lo voy a hablar con Biblia, yo quiero que me acompañe a Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Como repito, esta es la introducción al Nuevo Testamento, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Cuando usted lo tenga, puede verificar a Dios con un fuerte amén. Gloria a Dios. Amén. Dice en Deuteronomio capítulo 19, verso 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Puede sentarse. Fíjese, hermano, que si usted lee la ley de cualquier país,
la mayoría de las leyes de los países, la Constitución, por ejemplo, de la República de Guatemala, está basado realmente al Antiguo Testamento, las leyes hebreas. Hay muchas leyes que son copias de las leyes hebreas. Obviamente hay leyes nuevas porque hay cosas nuevas, ¿me entienden? Por ejemplo, antes no habían carros para que dijeran que el que andaba sin documento de circulación era sancionado, ¿verdad? A no ser que le pusieran tarjeta de circulación a los camellos, ¿verdad? Pero lo cual no lo creo, ¿verdad? Pero la cuestión está en que había leyes. Y cuando alguien tenía alguna acusación contra alguna persona, no lo podía acusar solamente porque él quisiera acusarlo. Porque imagínense que alguien por pura maldad quiera acusar a alguien de que se robó algo. Y es mentira. Por eso es que en la ley, en Deuteronomio capítulo 19, verso 15, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. A un solo testigo no se tomará en cuenta. En relación con cualquier ofensa cometida, dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, si hablamos que los testamentos son testimonios de Jesucristo, testimonios de Dios, es necesario que sean 2 o más testigos, ¿verdad? Aunque sabemos perfectamente que el Antiguo Testamento son varios testigos porque hay varios profetas y que el Nuevo Testamento son varios testigos porque hay varios discípulos de Jesucristo, los dos forman como testimonios grandes delante del mundo, ¿sí? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, que yo como cristiano no puedo tomar solo como testimonio el Antiguo Testamento y no puedo tomar solo como testimonio el Nuevo Testamento. Tengo que tomar ambos para poder centrarme en lo que Dios me quiere decir. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 18, verso 16, si gusta lo puede buscar. San Mateo capítulo 18, verso 16. Jesús está hablando si algún hermano peca contra uno. Amén. Si alguien le hizo algo a usted, ¿verdad? Ya dentro del pueblo de Dios, si alguien lo ofendió, si alguien habló de usted, si alguien le quedó debiendo algo, dice que lo reprendas, que le digan, mira, me ofendiste, mira, hablaste mal de mí. Pero dice que si no te oyere, mira lo que dice en el verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Usted va, por ejemplo, si usted cometió alguna cuestión con un hermano y le va a pedir perdón, pero usted quiere que haya testigo de eso, usted toma 2 hermanos y los lleva, va y dice, mi hermano, yo le pido perdón delante de ellos 2 para que usted sepa que yo estoy arrepentido de lo que pasó. Entonces Jesucristo está diciendo, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O por ejemplo, un hermano está cometiendo algo que no es lícito que haga, ¿verdad? Entonces, diciendo algo que no es lícito que haga, usted tome a 1 o 2 testigos para poderle hablar. ¿Me entiende? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, como lo enseñó Jesús. En 2 Corintios, capítulo 13, verso 1, 2 Corintios, capítulo 13, verso 1, le está hablando Pablo a la iglesia en Corinto, ¿sí? Y le dice Pablo a la iglesia en Corinto, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Fíjense que Pablo, así como él escribía cartas para la iglesia, a él también le escribían cartas. Y había hermanos que le escribían cartas. Fíjense que el hermano fulano, fíjense que él habla con la hermanita tal y tal, y fíjense que está haciendo tal y tal cosa. Entonces, él estaba hablando públicamente a la iglesia que cuando él fuera por tercera vez, que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. No solamente por una persona que esté hablando, tiene que tener testigos de que realmente eso esté pasando. ¿Y para qué lo hacía? Para evitar murmuraciones en la iglesia, de que todo se hiciera bien. Pero yo todo esto se lo estoy hablando para que usted se dé cuenta cómo en estos 3 versículos que estoy dando, dice 2 o 3 testigos. O sea, era necesario que aparte del testimonio del Antiguo Testamento, existiera otro testigo que fuera el Nuevo Testamento. ¿Va? Faltaba complementarlo.
¿verdad? Por ejemplo, ahí la iglesia mormona tiene el libro de Mormón y dice, si alguien tiene un libro de Mormón en su casa, porque me imagino que a alguien le pudieron haber regalado, yo tengo un libro de Mormón en mi casa, lo tengo para estudio, no porque lo tome como palabra de Dios, pero dice otro testamento de Jesucristo. Así dice ese libro. Y lo pueden tomar aquí, como dice, 2 o 3 testigos, ¿no? Pero el tercer testigo es Cristo. No necesita nada más. Ahorita vamos a mostrar por qué otros libros no pueden ser testimonios y solamente el Antiguo y el Nuevo Testamento sí lo pueden ser. Bueno, cuando nosotros hablamos del Antiguo Testamento, en la Biblia, muchas veces cuando hablamos del Antiguo Testamento, se refiere a él como la ley o se refiere a él como profetas. ¿Sí? Porque Moisés fue un profeta. Cada uno de los que escribieron, por ejemplo, los libros poéticos fueron escritos por profetas. Los libros históricos fueron escritos por profetas. Y no digamos los profetas mayores, los profetas menores fueron profetas. Entonces, todos ellos fueron profetas. Incluso Pedro da testimonio que David fue profeta. ¿Va? Entonces, al Antiguo Testamento se le conoce como profetas y al Nuevo Testamento se le conoce como apóstoles. ¿Por qué? Porque fueron los que estableció Jesucristo como testigos de él. ¿Verdad? En Efesios capítulo 2, verso 20, si quieren me pueden acompañar a Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 2, verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces está diciendo, bueno, usted se tiene que fundamentar sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Porque usted no, es cierto, yo no me voy a meter ahorita en temas si pueden haber profetas, si pueden haber apóstoles, no voy a meter esos temas. Pero supongamos que sí hay, usted sabe que hay profecía, acá alguien le puede dar una profecía a usted, pero ya no es una profecía como la de los profetas, que los profetas hablaron cosas, misterios de Dios. Sin embargo, cuando usted le va a una profecía, le va a venir una profecía como la profecía que le dio el profeta Isaías a Ezequías cuando le dijo, no así precisamente, sino que me estoy refiriendo a una profecía personal, que le diga, mire hermano Cristian, el Señor me dice que tiene que interesar su vida en esto y en esto, que usted tiene que alinearse en esto. Es una profecía personal, pero no puede venir una profecía de revelación extra de la Biblia. Y mucho menos que contradiga la Biblia, porque entonces ya esa profecía ya definitivamente no proviene de Dios. ¿Verdad? No puede venir una profecía que le diga a usted, mire hermano, nos vamos a juntar en el Apazote el 25 de diciembre porque ese día viene Cristo. Escucha, ese profeta no es de Dios. Sí, es que es necesario que tengamos conocimiento. Usted ya lo escuchó la vez pasada, que por falta de conocimiento el pueblo se extravió. ¿Verdad? Entonces tiene que saber, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 14, que pueden todos profetizar uno por uno y los demás juzguen. Quiere decir que una profecía puede ser juzgada. A mí si alguien me está profetizando, yo puedo juzgar esa profecía, pero con fundamento bíblico, como dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo me tengo que fundamentar sobre las escrituras para ver si lo que me está profetizando está bien. Entonces, lo que escribieron los apóstoles también es palabra de Dios. En Lucas capítulo 11, verso 49, Lucas capítulo 11, verso 49, discúlpeme ahí cuando menciono la palabra apóstoles, se me traba un poquito la lengua. No sé qué me está pasando, pero ahí, la cosa que usted me está entendiendo, ¿verdad? Apóstoles, es que yo meto ahí la E, no sé qué, pero ahí vamos. Lucas capítulo 11, verso 49. ¿Ya lo tienen? Dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Usted sabe perfectamente que a varios profetas los mataron, ¿verdad? Los mataron porque incluso el mismo pueblo de Dios pensando que eran falsos apóstoles, falsos profetas, perdón. Y de los apóstoles ni hablar, ¿verdad? Usted sabe que mataron a Pedro, la Biblia da testimonio que mataron a Jacobo a filo de espada, ¿verdad? Muchos murieron, a Esteban
lo apedrearon por hablar la palabra de Dios. Y por eso les dijo, les enviaré profetas y apóstoles. De ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Y perseguían a la gente que hablaba de Dios. Pero ahí ni qué, muchos dejaron testimonio de lo que Dios les enseñó. Y por eso usted y yo sabemos que dijo Jesucristo, porque el testimonio está en ese libro sagrado que tiene en sus manos. Ese es el testimonio que Dios le ha dejado. En Efesios capítulo 3, verso 5 dice, Efesios capítulo 3, verso 5. Recuerden que el día de hoy estamos dando una introducción a lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Efesios capítulo 3, verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Y es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo usó a estos hombres y les reveló a estos hombres cosas que usted y yo tenemos que saber. La doctrina que Jesús dejó está establecida en el Nuevo Testamento y respaldada por el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces es necesario que usted tenga ese fundamento y saber que ese libro que usted tiene ahí tiene algo profético, no es un simple libro, ¿verdad? En 2 de Pedro capítulo 3 verso 2, 2 de Pedro capítulo 3 verso 2, usted sabe que Pedro, pues era uno de los principales apóstoles de Jesucristo. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Sí? Imagínense, han sido dichas por los santos profetas, refiriéndose al Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Verdad? Entonces, es necesario el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué son inspirados por Dios? ¿Verdad? ¿Por qué realmente usted puede decir, bueno, sí, esos libros son inspirados por Dios? Definitivamente el Antiguo Testamento es inspirado por Dios porque Jesucristo daba testimonio de él. ¿Verdad? Jesucristo, cuando él hablaba al pueblo de Dios, no existía el Nuevo Testamento, solo existía el Antiguo Testamento, y él citaba a Isaías, él citaba a varios profetas, respaldando de que Dios utilizó a sus profetas. Incluso usted se sabe aquella cita donde él llega a una sinagoga, extiende el rollo y dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para dar buenas nuevas a los abatidos. Y él dice, esta profecía hoy se ha cumplido ante ustedes, porque él era el enviado para eso, él era el Mesías. Entonces está dando testimonio que el Antiguo Testamento era. Es más, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice que toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, está hablando de la escritura del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Entonces, ¿pero por qué el Nuevo Testamento sí lo podemos tomar como palabra de Dios? Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Cuando Jesucristo ya había resucitado, yo le comentaba en una ocasión que, si usted no se recuerda, no sabía o no se recuerda, Jesucristo cuando resucitó, no se fue directamente al cielo, nomás resucitó. Él estuvo 40 días con sus discípulos, ya resucitado. Fue a traer a Pedro cuando Pedro se había ido a pescar nuevamente, y le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, se lo repitió 3 veces, porque 3 veces lo había negado. Y restauró a Pedro, pero él, antes de irse para arriba, antes de irse a la par del Padre, él reunió a sus discípulos y les dijo esto, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Esa palabra es para ellos. Cabe resaltar que hay palabra de Dios que no todas la podemos dejar nosotros para nosotros. Esta palabra es para los que estaban ahí reunidos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Definitivamente,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Usted sabe lo que pasó el día de Pentecostés, ¿va? Hasta hay un canto que dice, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó. ¿Ah? Y dice, fue el Espíritu Santo. Y entonces sabemos que cayó el Espíritu Santo y fueron investidos de poder. Por eso es que cuando Pedro se levantó y comenzó a dar aquella prédica, 3,000 personas se convirtieron, porque esa prédica no era una prédica cualquiera, iba acompañada con poder del Espíritu Santo. Entonces, definitivamente ellos fueron testigos de Jesús en Jerusalén, definitivamente, ¿va? En toda Judea también, en Samaria también, pero hasta lo último en la tierra, en vida no. Ellos no pudieron venir a América, ni siquiera había preparado sus calaveras Cristóbal Colón, ni siquiera había nacido Cristóbal Colón. Sí, ellos no pudieron venir a América, ellos no pudieron ir a cada rincón del antiguo mundo, no pudieron, porque a unos los mataron, otros murieron por vejez, pero dejaron su testimonio escrito en el libro que usted tiene ahí. ¿Me entiende? Cuando la profecía dice que ustedes van a ser mis testigos hasta lo último en la tierra, se está refiriendo que iban a ser tus testigos incluso por la palabra escrita. Usted y yo sabemos que Jesucristo anduvo sobre el mar porque ahí está escrito. No va a salir, es que mi hermano, que yo lo sé porque lo vi en una película para Semana Santa. Quiero decir que esas películas de Semana Santa se fundamentan en ese libro. Es más, si esas películas enseñan algo que no está en el libro, esas películas están mal. ¿Verdad? Usted tiene que fundamentarse por lo que dice en el libro. Usted sabe que Jesús convirtió el agua en vino porque está escrito en San Juan. Usted sabe que Jesucristo le dio de comer a 3,000 personas porque está escrito en los evangelios. ¿Verdad? Entonces, ellos son testigos de él hasta lo último en la tierra. Esta es una profecía cumplida el día de hoy. Ningún otro hombre pudo haber dicho eso. Solamente uno. Su nombre es Jesús. Por eso sabemos que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces, sabemos que usted puede tomar esos testimonios como palabra de Dios porque Jesucristo mismo lo dijo. Jesucristo mismo dijo que ellos iban a ser sus testigos hasta lo último en la tierra. Pero hay un pequeño paréntesis, que ahí no estaba Pablo. Pablo ni siquiera empezó a ser cristiano. Pablo era puro fariseo de fariseos. Y él comenzó a perseguir a la iglesia y él fue el que consintió la muerte de Esteban. Pero luego, en Hechos capítulo 9, usted va a poder leer ese capítulo y va a encontrar cómo Pablo iba hacia Damasco, montado en su caballo, con una mente llena de ideas de cómo matar a los cristianos, cómo meterlos en la cárcel. Y de repente una luz del cielo y un trueno recio, así como cuando truena acá y usted siente que se va a caer el cielo porque va a llover, ¿verdad? Usted no va a escuchar esos truenos que estremecen. Realmente hasta un brinco le sacan a uno. Algo así parecido, dice que cayeron todos a tierra. Y dice que todos escucharon el trueno, pero no escucharon la voz de quien hablaba con Pablo. Y le comenzó a hablar un hombre y dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Y viene el Señor y lo mandó hacia Damasco. Y en Damasco había un discípulo de Jesús. Ese discípulo se llamaba Ananías. Entonces el Señor viene y le dice a Ananías, lo vamos a leer en el versículo 10. ¿Puede buscar en el versículo 10? Versos 10 en adelante dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, porque le informo que Pablo se quedó ciego, simbolizando la ceguedad espiritual que él tenía, porque según él estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Como mucha gente hoy, muchas religiones piensan que están haciendo lo correcto delante de Dios. Hay gente buena en muchas religiones y andan predicando lo que le enseñan sus líderes y piensan que le están sirviendo a Dios. Pero están con una ceguedad espiritual porque no le han pedido sabiduría a Dios para entender la palabra de Dios. Aleluya. Entonces sigue diciendo
que recobra la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías, imagínense si le puso el Señor: ¿cómo me envías con este hombre? Si este hombre, no sabes tú que fue el que consintió en la muerte de Esteban. Si ustedes nos andan buscando a todos para meternos a la cárcel o matarnos. Pero ni usted ni yo sabemos, hermano, si aquel asesino que anda allá afuera, si aquel violador que anda allá afuera, si aquel marero que anda allá afuera, si aquel ladrón que anda allá afuera, puede ser un siervo de Dios, que Dios puede cambiar para bien. Así es, aleluya. Entonces, cuando usted tenga la oportunidad de hablarle a alguien, hable, aunque lo esté asaltando, aunque le esté quitando su celular, aunque le esté quitando del mes, diga: Cristo te ama. Dios quiere algo mejor para ti. Gloria a Dios. Si sigues ese camino, de repente puedes parar en una cárcel o parar en un hospital, o lo peor de todo, parar en un cementerio donde ya no va a haber esperanza. Jesús te ama. No me devuelvas nada, no te quiero para que me devuelvas, pero te quiero presentar a Jesús. Eso hace un verdadero cristiano. Cuesta porque cuesta. Amén. Es fácil decirlo, es fácil predicarlo. Miren que y yo estoy jugando con fuego porque de repente a mí me asaltan. ¿Y qué hago? A poner en práctica, ¿va? Sí, que Dios me libre, porque nos cuesta ganarnos las cositas, ¿verdad? Pero la situación está en que Ananías no quería ir, porque había oído de Saulo. Saulo, ¿cómo va a ser? No, Señor, ¿cómo quieres que vaya a orar por él? Si él ha sido esto, ha sido lo otro. Pero usted no sabe de quién y en quién se puede glorificar. Y sigue diciendo: entonces el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Sabe quiénes son los gentiles? Nosotros. Nosotros no somos judíos. Para nosotros no era la salvación. El Dios a quien nosotros alabamos y adoramos no es nuestro Dios, era el Dios de los hebreos. Pero él extendió su amor, por eso dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces viene y dice, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Pero como si eso no fuera suficiente, vámonos más adelantito a Hechos capítulo 22. Y tranquilo, hermano, que hoy no vamos a ir temprano, hoy voy a terminar rápido, ¿sí? Vamos a introducir ya el siguiente día, ¿sí? Ya vamos a terminar. Hechos capítulo 22, verso 12. Ahorita es Pablo el que está dando testimonio de qué fue lo que sucedió. Y como la palabra de Dios hay que escudriñarla, hay partes que aparecen en una cita y partes que aparecen en otra cita para poder complementar y poder saber cómo pasó todo. Miren lo que dice en el verso 12. Capítulo 22, verso 12. Está hablando Pablo y dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí. Y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, escuche bien lo que dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo. ¿A quién? A todos los hombres. ¿Será que Pablo pudo venir acá? No. Pero él es testigo de Jesús a todos los hombres por medio de las cartas paulinas que están en el Nuevo Testamento. Aleluya. Por eso es que esas cartas están ahí. Un concilio escogió qué libros estaban ahí, pero bajo la voluntad de Dios. Como repito, Dios pudo utilizar a cualquiera para hacer su voluntad. ¿Verdad? Incluso que Jesucristo haya muerto era parte de la voluntad de Dios, porque era necesario que el justo se sacrificara por nosotros, por el pecador, porque de otra manera no teníamos entrada al reino de los cielos. Podemos venir todos los días a la iglesia, orar desde que venimos hasta que nos vayamos, derramarnos delante de Dios, pero lo único que nos hace merecedores de la vida eterna es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio es que usted y yo podemos pararnos en este lugar. Es que usted puede venir a decirle: gracias, Señor, por este día. Te pido perdón por mis pecados, perdón por todo lo malo que he hecho. La única manera
Levántate pues, levántate, le dice, ahora pues, dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, vas a ser el testigo suyo, pero te vas a tener que hacer lo que hacen todos los demás. Vas a tener que invocar su nombre, vas a tener que aceptarlo como tu Señor y Salvador, y vas a tener que bautizarte. Si tú quieres servirle al Señor, tienes que bautizar. Y felicito a los hermanos que se han bautizado porque quieren servir al Señor. Créame que eso está apuntadito. Ah, tal hermanito se bautizó y ya me está sirviendo. Aquí lo estoy apuntando. Y usted va a poder decir, como aquellos 3 jóvenes que estaban delante de aquel ídolo, van a poder decir, el Dios a quien servimos, Él nos puede librar de tu mano, oh Rey. Ese es el Rey al que servimos, ¿amén? Muy bien. Con esto termino el Nuevo Testamento. Está separado en 5 partes, ¿sí? La primera parte, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda parte, un solo libro. El único libro histórico del Nuevo Testamento es el libro de Hechos. Ahí usted encontrará toda la historia de la iglesia de Jesús. Número 3, las cartas paulinas. Usted ya sabe por qué esas cartas están ahí. Porque Pablo es testigo suyo para todos los hombres, ¿va? Que está desde Romano hasta Filemón, ¿sí? Número 4, las cartas universales. Que está desde Hebreos hasta Judas. Ahí está la carta de Santiago, la carta de Judas, la carta de Juan, las cartas de Pedro y la carta de Hebreos, que es una carta realmente anónima, no se sabe quién lo escribió. Y un único libro que está al final de la Biblia, que se llama Apocalipsis o Revelación, que habla sobre las cosas que sucederán y que han de suceder pronto. Amén. Que esto sea para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente.